Tal vez se sume más gente, ojalá seamos algunos más, aunque sea. Y bueno, me gustaría empezar dándoles la palabra a ustedes, cediéndoles como suelo hacer en estos casos, recordándoles que no hay un orden del día predeterminado ni nada de eso, simplemente, como les digo siempre, a lo largo de las varias semanas que dura el mes, yo suelo decir muchas cosas y mandarles muchas cosas, y siempre me interesa mucho ver qué tienen ustedes para comentar, qué les parecieron los cuentos, y los comentarios y el material que yo también les envío. Bueno, cualquier idea respecto de esto siempre es interesante y siempre da lugar a la conversación. Y en un caso como este, además, puntualmente, en el que a la variedad que yo siempre procuro en los textos en cuanto al origen de los autores, al momento en que fueron escritos y demás, se suma el hecho de que había algunos muy reconocidos, como Murakami o como Leopoldo Marechal, y otras, no porque eran mujeres, mucho menos conocidas. Una de ellas, Patricia Esteban Erles, que es española, sí que tiene varios libros publicados, pero en los otros dos casos son casi inéditas las autoras. Y de una, de hecho, yo les decía que no sé casi nada, así que a lo mejor no sea inédita, pero yo sospecho que sí, o casi. Así que bueno, en ese sentido también me interesa ver qué les parecieron, si encontraron muchas diferencias entre unos y otros. Bueno, les cedo la palabra y en todo caso vamos viendo qué sale. Y si no, después yo planteo también alguna pregunta que pueda funcionar como disparador de la charla, pero no sé si alguien de ustedes quiere arrancar. Sí, Hilda. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? Bueno, no, primero les cuento, yo me uní porque soy fanática de los Beatles. Y nada, me gustaron mucho, me gustó el de compota de manzana, porque sí, yo me acuerdo que, o sea, no lo viví esa parte, pero me acuerdo que cuando fui leyendo, escuchando música y leyendo sobre los Beatles y todo eso, se corría el rumor ese de que Paul no estaba. Y cuando lo fui leyendo dije, ay no, es esta parte, dije, no, no, ese me gustó mucho. Murakami no, o sea, tengo Tokyo Blues para leer, también me lo compré solo porque conozco una de las canciones, incluso Nowhere Man, Madera Noruega, tiene un premio de poesía, además de ser la canción. Ah, Eh, mira. Sí, como que en el disco cuando salió era totalmente distinto a lo que venían escribiendo ellos dos. Bueno, ellos ponen Paul y John escriben los dos, pero ponen la autoría de los dos en la misma. O sea, puede ser que vos veas que es más de John o es más de Paul, pero los dos tienen, o sea, McCartney, Lennon, McCartney, Lennon, McCartney. Y este es muy de John, y también recibió un premio por la poesía, y supuestamente es una aventura que tiene, él estaba casado con Cynthia en ese momento, Cynthia, la primera mujer con la que tiene el primer hijo, y ¿cómo es? Bueno, recibe un premio de poesía por la letra, y es una aventura que con una periodista, supuestamente, ¿no? Todo lo que... Yo sé todo el chisme de los Beatles, Bien, muy pero bien. por eso me enganché con el coso. Pero nada, eso. Bueno, perdón, Murakami, no lo encontré muy beatliano en esta época. Tengo a Tokyo Blues para leer, pero me gustó lo que pusiste vos, todas las veces que él menciona a los Beatles en novelas, y eso lo voy a investigar. Nada, eso. Bueno, una pequeña aclaración que Nowhere Man no es Norwegian Wood. Perdonen mi pronunciación del inglés, pero madera noruega es Norwegian Wood y vos dijiste Nowhere Man. Eh, no hay Nowhere más, Man es Hombre sin lugar, que es claro, otra canción de los Beatles. sí, exacto. Esta es madera noruega, que nadie sabe por qué le puso madera noruega, porque no tiene nada que ver tampoco en la letra de la canción. Y después salió como, en el tercero, cuarto, quinto, creo que está
Robo el Sol, no me acuerdo de eso. Sí, Todo detalle, ¿no? Sí, y supuestamente después, si lo encuentro lo del premio, después lo voy a mandar, porque por ahí es todo falacia que alguna vez lo escucho por ahí. supuestamente madera noruega es lo que hay en la habitación, ¿no? O sea, todo estaría compuesta la habitación hecha de madera noruega. La habitación esa de eso no me acuerdo. Porque él encima dice como que no pasa nada con la persona, con la chica con la que se encuentra, y termina durmiendo, dice, termino durmiendo en la bañera del lugar. Pero son supuestos. Sí, sí. No. Bueno, pero esto que me quedé con algo que decías que sabías el chisme de las historias y no sé qué. Bueno, eso que llamamos hoy por hoy el chisme es justamente todas las historias que rodean a los personajes históricos o ciertos episodios y que es el material literaturizable por naturaleza, ¿no? Aprovechar todas esas historias que están ahí revoloteando o las grietas, los huecos. Yo esto lo decía también en algunos de los materiales que les mandé. Aprovechar esos pequeños vacíos o blancos o lugares que permiten suponer o jugar con esas ideas. Después ya directamente están las otras que son las leyendas urbanas, ¿no? Paul McCartney está muerto. Bueno, ahí ya no es un blanco, no es un vacío, ya es directamente un invento que a alguien se le ocurrió. Después, en estos días yo estuve viendo también bastantes cosas, yo sabía porque me gustan los Beatles, pero además estuve viendo cosas nuevas y me enteré, por ejemplo, cómo surge la historia de que Paul habría muerto. A través de una publicación universitaria, surge como un típico rumor que en una fiesta alguien le dice a alguien que no se sabe bien de dónde lo sacó, y ese alguien que lo escuchó lo publicó en una revista universitaria, y a partir de ahí empezó como una bola de nieve a crecer. Bueno, eso. Y una fake news de antaño. Exactamente, una fake news hace 60 años. Y de Murakami, también esto les comentaba, que Tokyo Blues, que tiene madera noruega precisamente como subtítulo en la edición nuestra, aunque es el título principal en el original japonés, es como una versión expandida, si se quiere, o al revés. Este cuento es como una versión en pequeño, condensada, de la novela Tokyo Blues. Evidentemente hay una serie de cuestiones, de obsesiones o de asuntos que le interesan mucho al autor, y por eso es que se repite un poco. No digo mal que se repita, sino que suele pasar. Con quienes escribimos estamos como siempre dando vueltas alrededor de 3 o 4 asuntos, entonces es bastante normal que pase eso, y también que pase con las influencias, en este caso los Beatles. Bueno, Virginia. Hola, buen día. Buen día. ¿Se escucha así, no? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero me encantó el tema de los Beatles. No es que soy fanática, realmente aprendí mucha data después de leer cada cuento y escuchar tus comentarios, porque por ahí yo había cosas que ni sabía. Arrancar con Murakami me encantó porque soy muy fanática de Murakami, tengo bastantes libros de él, así que me encantó arrancar con ese. De hecho, tengo como pendiente armarme una playlist con todos los temas que aparecen en los cuentos. Pero bueno, la verdad es que no tuve tiempo y bueno, me gustaría armármelo para tenerla en Spotify, para ir escuchándola. Pero, perdón, existe, no les mandé yo, les mandé que alguien se tomó ya ese trabajo y Ni idea. en los materiales que les Yo mandé te soy honesta, yo escucho los audios, no veo YouTube cuando vos mandás los comentarios, entonces no entiendo cómo buscar lo que vos mandás abajo de YouTube. Bueno, si entras a YouTube está abajo, y si no está en los PDFs que yo mando en la última página, ahí van también los links y agregados. Y ahí, lo voy a buscar entonces. Claro, porque había un artículo en un medio en inglés de alguien, un periodista creo, que se tomó ese trabajo e hizo, y aparecen el listado de títulos y además está el link a la playlist que ya existe. O sea, vas ahí y ya están todos los... Como por ahí no chusmeo el PDF porque me gusta más escuchar, por ahí me lo perdí ahí. Así que me ahorró el trabajo. Bueno. Después, el cuento, perdón, Antes, Durante y Después, me encantó, me pareció muy simple y me gustó esto de
por lo menos yo me empecé a dar cuenta de que hablaban de la tapa del disco Abbey Road. Obviamente lo complementé y dije, ay, no estuve equivocada cuando escuché tus comentarios, vuelvo a lo mismo. Sí me pasó con Compota de Manzana, que lo leí 3 veces, porque la primera lo terminé de leer y dije, no entendí nada. Es la verdad, cuando también escuché tus comentarios dije, ay, no estuve tan mal, porque vos hiciste como un comentario de que tal vez era difícil darse cuenta de qué es lo que estaban hablando. No sabía absolutamente nada del mito de que Paul McCartney había muerto, la verdad es que no lo sabía. Claro, cuando lo volví a leer 2 veces más, ahí, teniendo eso en la cabeza, me resultó más fácil entender el cuento. El Beatle final, más o menos, o sea, obviamente es algo un poco más, para mi gusto, futurista, obviamente, fantasioso, pero no me mató por ahí como los otros anteriores. El del medio, perdón, tengo a mi gata encima de todos los papeles, parece a propósito. El que hablaba sobre Can't Buy Me Love, que yo no sabía tampoco esto de que había sido algo, que habían venido a la Argentina, que habían mentido. La realidad es que por ahí, no sé si por mi edad, hay cosas que no sabía por fuera de contexto, digamos, ¿no? Así que creo que entre todos estos 5 cuentos, rescato que me encantó un montón de datos que pude, a través de lo que vos comentabas y de los audios, porque los escucho, recaudar un montón de información. Sí vi algunas películas, Yesterday la vi, la de esto de que el muchacho un día se levanta y no existen los Beatles, me parece hermosa película. Sí me acordé de una, cuando vos hablaste, por ahí estoy equivocada, pero no me acuerdo si era el anteúltimo o el último cuento, que vos hablaste de una película que te acordabas una imagen, la de Ringo, el último cuento. Me acordé de no soy fan, pero me acordé de un capítulo de Los Simpsons cuando Marge, ella le había mandado un cuadro a él y después él le contesta y se me vino automáticamente esa imagen porque aparte fue súper lindo para ella. Era como su ídolo le contestó y ella le había hecho un cuadro. Sí, sí. Y otra cosa que busqué, que tampoco sabía y lo recaudé como dato, en el Can't Buy Me Love, cuando ellos se presentan en el ventana, en el balcón en Londres, si no me equivoco. Terraza, sí. Terraza, ahí. Bueno, como no sabía bien qué era, googleé y me puse a mirar imágenes de ese momento. Los Beatles me gustan, a mi papá le gustaban un montón, pero bueno, había datos y cosas que no tenía en cuenta y no sabía. Así que bueno, realmente me pareció un recorrido muy lindo estos cuentos, de conocer un poco más de ellos a través de, como decís vos, autores más conocidos, menos conocidos. Otra cosa que por ahí me quedé intrigado y no sé cómo buscarlo, si por ahí me pueden ayudar, viste que vos nombraste que había como una antología que se había publicado en el 21, sí, de los cuentos. Eso se puede buscar, hay PDF, hay algo, está en físico. Sí, esa en físico no. Me dijo, vieron que yo incluí un audio de Lilian Martin, yo a ella la conozco, y un poco a través de ella fue que llegué a esa antología, y me dijo que existe el proyecto de editarlo en papel ahora, en el futuro, próximamente. Porque no se editó, eso fue todo durante la pandemia, creo que el concurso fue una iniciativa de la pandemia, de esas tantas cosas que hacíamos en esa época, y se editó en digital, y existe esa propuesta. Y eso, si se googlea, yo... No sé incluso si no mandé también el link para ir No sé, porque ahora que vos me decís, yo guardo todos los mails en una casillita, todos los mails que vos mandás. Pero ya te digo, como escucho los audios, no reviso el PDF, porque a veces supongo que es lo mismo de lo que vos estás hablando. Sí. Pero ahora los voy a revisar para mirar los links o cosas que recomendás que digo cómo las busco cuando están ahí. Sí. Error mío. Pero bueno... En general lo que yo digo en los videos y en los audios en esencia es lo mismo, pero como no leo, algunas cosas
se me escapan y me faltan, y algunas cosas las agrego porque me acuerdo mientras estoy hablando. Claro, bueno, pero ahora ya sé y voy a chequear las dos cosas. Me resulta más agradable escuchar, porque por ahí voy al trabajo y voy con los auriculares y voy escuchando, que por ahí ponerme a mirar un video o Claro, ponerme a claro. imprimir. Sí me imprimo los cuentos, pero bueno, ahora le voy a prestar atención. Pero en resumidas cuentas me encantó. La Bueno, verdad que me encantó mucho la propuesta. Así que bueno, ese sería un poco el resumen de lo que quería comentar. bueno, buenísimo. Hay una cosa, se me ocurren varias cosas para decir, pero por ahora voy a decir esta, y es que cuando se hace literatura basada en hechos reales o en personajes reales como los Beatles, incluso aunque sea un texto tan delirante como el de Marechal, ¿no? Tan alejado de nuestro tiempo y de nuestra realidad, existe el desafío de jugar con cuánto saben los lectores o cuánto suponemos que van a saber los lectores acerca de eso que estamos hablando. Y cómo lograr que si el lector sabe de qué se trata eso de lo que hablamos, lo entienda y le genere un efecto positivo, pero que el cuento también pueda ser entendido y disfrutado por quienes no saben, quienes no conocen que, por ejemplo, existe la leyenda urbana de que Paul McCartney está muerto, o la de que la visita de los falsos Beatles a la Argentina, y ese tipo de cosas. Entonces, ahí está el desafío. Me parece que estos cuentos salen airosos, tanto los que ponen a los Beatles como personajes centrales de la historia, como los otros en los que los protagonistas son otros y los Beatles aparecen más como referencia o como telón de fondo. Así que bueno, se trata un poco de eso. Y una cosa buena es cómo esta clase de textos permite también, porque bueno, en este caso yo les mandaba los comentarios y los materiales adicionales con información, pero muchas veces lo que hace uno es cuando lee algo así, le gusta, va por su propia cuenta, ¿no? A buscar más información, más datos, y muchas veces uno termina sorprendiéndose. Por ejemplo, yo en este caso había visto el documental que dura media hora sobre el día de que los Beatles vinieron a la Argentina. Lo volví a ver en estos días para mandarles los comentarios a ustedes, y no recordaba lo de que Romay había llamado a Martín Caradagian y a los Titanes en el ring. Me parece tan bizarro, tan delirante todo eso, y es de la clase, por un lado, es de la clase de cosas que si uno incluye en una ficción que no está basada en hechos reales, corre grandes riesgos de caer en lo absurdo, en lo ridículo, de lo inverosímil, de decir, no, mirá que va a pasar esto, mirá que van a llamar a estos tipos porque son grandotes. Bueno, este cuento lo hace porque está basado en hechos reales y, y nos puede llevar a eso, ¿no? A investigar y decir, pero esto habrá ocurrido algo parecido. Y ahora tenemos Google y googleamos y enseguida llegamos a estos datos y bueno, podemos apreciar ese tipo de cosas que son tan locas a veces. Lidia. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante todos los cuentos, me gustaron. Leopoldo Marechal es un grande, entonces, bueno, su cuento me predispone a leerlo con mucha atención, porque Adán Buenos Aires es un libro fascinante y está ahí entre los primeros, entre los mejores libros de autores argentinos, para mi forma de pensar. Me gustó mucho cómo presenta en esa época, cómo presenta ese futuro robótico y espeluznante también. Y está muy bien para mí ese cuento. Tengo un problema con el cuento de Murakami, porque yo tengo entendido que para mí no es un cuento, porque un cuento tiene que tener una estructura, tiene que tener, el cuento es más difícil de escribir que una novela, porque en el cuento hay que quedarse ahí. A mí me enseñaron hace muchos años que si en un cuento se pone un cuadro, ese cuadro tiene que tener algo que ver con la historia, ¿no? El cuento es un comienzo, un conflicto y un desenlace.
están las licencias poéticas, vino la vanguardia y todo eso ya quedó en el pasado. Pero en este cuento, yo no sé bien de qué se trata, porque la mayor parte del cuento, él está hablando con el hermano de su noviecita. La noviecita no llega nunca, o sea que salió con la madre y con las hermanas supuestamente, y él cuando se va de la casa no llegó. Eso es extraño, no hay explicación para eso. Después el hermano le hace leer en voz alta lo que está leyendo él. Antes de eso, el protagonista describe una película completa, como que se va para acá, para allá. Hay muchos suicidios también. Y cuando el momento en que la novia, y yo también estoy como caótica, ¿no? Hablando, porque así sentí el cuento. En un momento dado, la noviecita al comienzo le dice, quiero que sepas que soy muy celosa. Y bueno, y ahí quedó eso, no se sabe bien qué quiso decir con él, porque todo tiene que tener un sentido en un cuento. Yo no estoy criticando al autor, por favor, porque es un gran escritor. Pero Podemos criticar igual a los grandes. Yo sí, siento no, que lo pero estoy criticando, pero podemos hacerlo. Que lo tranqui. estoy criticando. Bueno, lo estaré criticando, no sé, no tengo No a la autora en realidad, pero sí al cuento. Y está bien, esto al cuento. Después, el hermano le habla de una sección que él tiene, que por momentos se olvida, tiene momentos de amnesia, que no sabe lo que pasó en unas horas, y él tiene miedo que en ese momento matara a alguien con un martillazo, Sí. matar a una persona. Bueno, todas esas cosas extrañas que cuando lo único que lo podría justificar a todo esto, y también quedarían hilos sueltos, es que cuando se encuentran después de unos años y le dice que la hermana murió, él, este muchacho, en uno de esos momentos de olvido, de falta de memoria, de no saber lo que hacer, la mató él. No sé, la verdad que no sé, me quedé pensando que no es un cuento, que puede ser una novela y que podría extenderse, ¿no? Y no sé qué decirme, que yo no sé si alguien me puede ayudar en esto o me puede aclarar un poquito. No sé si te puedo ayudar o aclarar. Yo te voy a decir lo que me parece a mí al respecto. Y es que se suele decir eso de que el cuento es más difícil que la novela. Yo no creo que sea así. Son simplemente géneros diferentes, distintos. Y también se suele hablar de este esquema tan estructurado y rígido acerca del cuento, que tiene que ver con una forma clásica, pero que con los años y la vanguardia, las vanguardias y todas las cosas que fuiste mencionando también, fue cambiando eso. Entonces hoy por hoy ya un cuento se entiende en un sentido mucho más amplio, me parece. Y de hecho la propia experiencia de acá del Club de Lectura, donde leemos cuentos, vemos que hay toda clase de cuentos, y en los cuales respetar esos esquemas de forma tan rígida, ya no es algo que se cumpla. Habíamos leído hace un par de meses un cuento de Lucía Berlín, el de Apuntes de la Sala de Urgencias, algunas de ustedes, algunos creo que estaban, y ahí decíamos, bueno, que ese sí que se salía un poco de la estructura de cuento, que no tenía, en apariencia no había un principio y un desarrollo, un conflicto y un desenlace, que tenía más bien un aire de crónica. En este caso, yo creo que sí hay una estructura de cuento, porque, bueno, se nos plantea una historia entre este muchacho que está de novio con una chica y muchos años después se entera de qué fue la chica. Es debido al encuentro con el hermano que hay un cuento, ¿no? Que hay una historia. En el fondo,
las historias son aquello que nosotros al narrar decidimos que sea una historia, le damos un orden determinado a la selección de acontecimientos que contamos y la historia está ahí. Después obviamente nos puede gustar más o menos, pero me parece que el narrador de Murakami es un tipo que se hace muchas preguntas. En general, en los relatos de Murakami aparecen las preguntas y ciertos planteos un poco filosóficos, podríamos decir. En este caso concreto, una de las principales es esta de si las cosas en la vida, si las coincidencias o las cosas que nos suceden tienen algún significado, o si es simplemente un mero azar en el que vivimos, y en todo caso nosotros tratamos de darle algún significado. Y bueno, y ahí aparecen, relaciono esto con cosas que decías, como lo del cuadro, decías, ¿no? Se suelen mencionar esa idea con un montón de elementos. Hay una que es el arma. Si aparece un arma al principio del cuento, en el final del cuento, un personaje tiene que matar a otro con esa arma, porque si no, el arma no debería estar. Bueno, sí, son reglas clásicas que desde hace ya mucho tiempo no tienen por qué respetarse en todos los casos. Y en este caso, bueno, la enfermedad del hermano de la chica, la lectura que hacen de ese autor cuando están juntos y están esperándola, si ella llega o no llega, bueno, son circunstancias o elementos que aparecen en el cuento y que pueden tener un sentido o no, pueden ser señal de algo o pueden ser simplemente un fragmento del retrato de la vida, porque en la vida suceden ese tipo de cosas. Esperamos a alguien y no llega, tenemos charlas que parecen no conducir a ninguna parte. Me parece que es un poco esa la idea del cuento. Después, insisto, puede gustarnos más o menos, pero me parece que va un poco por ahí la lógica o la idea que subyace en el cuento de Murakami. Bueno, sí, no, yo no quise ser tan, digamos, las cosas no tan exageradas como el hecho de que la estructura principal del cuento al principio. Sí, las cosas cambiaron, el tiempo cambió, lo que pasa, los tiempos cambiaron, las vanguardias y todas las licencias. Lo que pasa es que yo en este cuento quisiera ver, saber de qué se trata, o sea, cuál es el conflicto, cuál es el final, porque todos los otros cuentos todos los otros cuentos de esta semana y de todas las semanas, casi todos, tienen como van hacia un lugar, al fin nos revelan algo, y en este yo no encontré eso. Pero bueno, esa es una visión mía, Bueno. nomás. No, puede ser. A veces simplemente pasa que no conectamos con ciertos cuentos o no nos, por diferentes razones no nos parecen buenos, ¿no? Hay una serie de análisis que se pueden hacer siempre acerca de los cuentos, que a veces son casi infinitas las lecturas posibles, pero siempre hay un límite al que llegamos y es la cuestión personal, subjetiva del propio gusto, ¿no? Y muchas veces nos debe pasar a todos que obras que son muy valoradas y muy apreciadas por la mayoría de la gente y de pronto decís, yo no sé qué le ven a esto, porque la verdad que ya no me gusta. Perdón, yo no es que no me gustó, es que yo tengo miedo de no haberlo entendido, temí no haberlo entendido. A lo mejor tenés que leerlo de nuevo, Lidia. ¿Cómo? Que a lo mejor tenés que leerlo de nuevo, a lo mejor si lo lees de nuevo encontrás... Lo leí un par de veces, es un poco largo, sí, lo leí esta mañana otra vez. Yo hay algo que no entiendo, pero soy yo. A lo mejor, bueno, ya está, ya dije lo que tenía que decir, no Claro, quiero claro. aburrir. Pero insisto una vez más, a lo mejor sos vos, pero no porque no entiendas, sino porque no es la clase de texto para vos. Eso digo. Y no es que vos estés mal, no es que a vos te pase algo malo, ni tampoco al cuento, es simplemente que a veces nos pasan esas cosas. A eso me refería con lo de, cuando digo gusto, no es exactamente el gusto, sino una cuestión subjetiva que hace que ciertas obras no nos produzcan lo que les producen a otras personas. Y no está ni bien ni mal, no sé.
Eso. Bueno, A mí no me gusta, por decir algo, a mí no me gusta y no le entiendo y no sé qué le ven a la película La Ciénaga, que dicen que es la mejor película de la historia del cine argentino. Y yo no. la vi un par de veces y no hay caso, no puedo con ella. Y bueno, eso, lo pongo como ejemplo, digo, de cosas que a mí me pasa personalmente con algo, con respecto a lo que hay además una opinión muy generalizada, muy dominante. Bueno. Sí, no, total. Gracias, Lidia. En todo caso, seguimos charlando y después volver a comentar lo que se... Bueno, gracias. Cuando quieras. Hilda, estás con la mano levantada. No, quería aclarar que cuando dijeron lo del Come By My Love, sí, es un balcón en la BBC. Y otra cosa es la terraza del ETV. Ah, mezclé dos cosas. Sí. Una cosa es la terraza, que es el último concierto que hacen ellos después de que dejan las giras, que hacen el concierto del último disco que ya se odiaban, y hacen el concierto que ponen la TV, concierto en terraza, y es re evocado, parodiado y todo eso en una terraza. Y otra cosa es que quieren poner como en paralelo de que en ese mismo momento en que acá estaban los Beatles estos truchos, ellos estaban en la BBC presentando no sé qué, y la policía toca Come By My Love, que es del 64, y ellos se separan en el 69, 70. Así que son dos eventos distintos. Sí, ok, Pero ya me había confundido también. Sí. Esto fue 2 días después, la presentación acá en Canal 9 fue el 8 de julio del 64 y ellos el 10 de julio vuelven a Liverpool después de su súper exitosa gira por Estados Unidos y están presentando a Hard Day's Night, Anochecer de un día agitado, que salió al mismo tiempo el disco y la película. Lo sé porque lo tengo muy fresco porque estuve leyendo sobre estas cosas, ¿eh? No soy tan friki como para saberme todo esto desde antes, pero lo tengo muy presente. Y bueno, eso, y efectivamente ahí estaban en un balcón, yo me confundí balcón, cuando dijiste antes de balcón pensé en la terraza, pero sí. Gracias, Hilda, por la aclaración. Perdón, pero soy fanática. Mi primer gato se llamaba Ringo. Y la gata que tuve después se llama Maureen, porque fue la primera esposa de Ringo. A ese nivel. O sea, no hables mal. Y después lo que dijo Lidia es que capaz que el cuento no busca por ahí un destino o una explicación, sino generarte conflictos también de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y de la pregunta justo que ella le dice, mirá que yo soy muy celosa. Y él que no entiende, que no sé qué yo, me pareció re adolescente que las mujeres estamos, cuando somos chiquitas, viste que dicen que la mujer crece más rápido que el hombre, como que el hombre, bueno, sí, ¿y qué tiene que ver? Como que es más sencillo, sí, y a él le genera un conflicto y ella ya está en otro, no sé si lo hace. Como que eso también lo vi. Y capaz que es eso, es generarte conflictos, preguntas, decís, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa eso? O sea, como que no, para mí no tiene que tener un destino el cuento, para mí. Pero yo de igual tampoco conozco a Murakami mucho, solo leí Casca a la orilla y tengo ahora Tokyo Blues, y por eso tampoco me lo planteé mucho. Sí, con no quiero, Marechal, sí, ese que a vos te encantó, yo dije, ay, me costó mucho terminar de leerlo, como que no veo un futuro robótico y todo eso, que capaz que en alguna época o algunas personas creen que todo es por robot, para mí yo también vi, no sé, soy leyenda y veo todo catástrofes, como veo o The Walking Dead y veo todo más caótico que robótico, no sé, pero viste que cada uno tiene su visión del futuro. Sí. Sí, con respecto a eso es muy interesante siempre ver cómo imaginaban el futuro en el pasado, ¿no? Y cuántas cosas siguen pudiendo ser posibles, pero cuántas ya no, ¿no? Y la cantidad de cosas que cuando la gente de hace algunas décadas imaginaba el futuro fue incapaz de prever. Del mismo modo que nosotros ahora somos incapaces de prever lo que va a suceder, algunas de las cosas que van a suceder.
Y en el futuro van a decir, ¿cómo puede ser que en 2025 no se dieran cuenta de que lo que iban a aparecer eran los, qué sé yo, lo que sea, las máquinas que hagan un montón de cosas? Bueno, y una cosa más sobre el cuento de Murakami, queda como pendiente o como tipo cabo suelto, por ejemplo, esto de que ella dice soy celosa y eso pareciera no tener después consecuencias en el texto. Pero me parece que haciendo este ejercicio de pensar y reflexionar sobre eso, la principal pregunta o duda que termina quedando en el cuento es ¿por qué se suicida esa chica con 32 años, con 2 hijos chiquitos y no en un arranque, en un brote de locura, sino que está durante 6 meses guardando minuciosamente esas pastillas para poder llevar a cabo? Bueno, y eso es me parece a mí, que es la duda mayor o la incógnita mayor que queda flotando en el relato, y a lo mejor el resto de cosas se pueden pensar en relación con eso. Por ejemplo, pensar si tiene algo que ver que se considerara a sí misma muy celosa en la adolescencia, juventud, con lo que pasó después. No estoy diciendo yo que tenga que ver, pero digo, ese tipo de análisis se pueden hacer o pensar lecturas posibles, interpretaciones posibles en función de eso, que por supuesto el cuento no se propone responder. El cuento abre esos interrogantes y los deja planteados ahí. Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andas? va? Iba a decir que esto que decías al principio, Cristian, de la variedad de autores, de origen de los autores, también de que se escribieron, son escritos de distintas épocas también, y la diversidad de género, porque hay una historia de ciencia ficción, una de fantasmas, de cuentos de amor, como que todo eso, la temática da para esa diversidad de géneros también, incluso muy distinta la extensión. Está este de Murakami que sí es verdad que es discutible incluso si es un cuento respecto a la extensión que tiene, como que por momentos es. Y otros que tienen 4 páginas. Me gustaron mucho todos. Yo tampoco, no soy fanático, me parece espectacular igual Ten Hag, que sí es fan dentro o en esta misma charla, como porque da mucho para traer detalles, información. No sé, pienso en otros temas que hemos trabajado en el taller, los gatos o los cumpleaños, que por ahí no se presta tanto, no hay tanta referencia cultural. Está muy bueno el video, me gustó mucho el video de Compota de Manzana, esa recuperación que vos haces, Cristian, de los datos históricos y biográficos y las referencias culturales, que algunas de esas incluso son como polémicas o un poco anacrónicas. Todo ese trabajo minucioso, y pensaba que es muy llamativo cómo la mayoría de los cuentos están ambientados en un momento específico de la historia de los Beatles, que es eso, fines de los 60, y ninguno va mucho más allá, ni tampoco se encarga de retratar momentos posteriores de la vida de cada uno de ellos, sino que como que hay una foto de esa época, casi como si la historia se pudiera contar a partir de los... O sea, se puede hacer una reconstrucción de la historia, digo, a partir de elementos de la carrera de ellos, en realidad, o al menos de esa parte de la historia. Y eso me parece muy llamativo. Creo que ningún otro artista o banda da para algo así, ¿no? Estas discusiones un poco tontas que a veces se hacen de si son más grandes los Rolling Stones o Pink Floyd o los Beatles. No sé, musicalmente es discutible, pero en cuanto al impacto cultural y a las referencias culturales, creo que eso es único. Y después, a mí me gustó mucho el de Marechal, el último. Me parece que es el que menos tiene que ver en específico con la banda. Eh, pero me pareció, yo no sé si no es acertada la lectura o el escenario que él se imagina 60, 50 años después, como que hay algo del escenario que él propone, si bien algunas de las cosas creo que incluso hasta con cierta ironía, cierto humor, eh, que en la actualidad me parece, es discutible si alguna de esas cosas no le acertó, y le acertó por mucho, me parece también. Esto de que el malestar de la sociedad sea por la dificultad de poder expresar lo que le pasa, o ¿no? Eso que es como muy... me parece muy lúcido el análisis que hace para ese momento, ¿no? Fines de los 60, creo que es del 68. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Después sí, es como un poco bizarra la reconstrucción de ese Ringo robótico, toda esa parte. Pero la lectura me pareció muy lúcida y muy a tono con la ciencia ficción de la época, como que es un verdadero cuento de ciencia ficción.
Y después del de Murakami pensaba que sí, que creo que el conflicto está un poco en el rol de la memoria o en aspectos de lo que se escapa de la memoria, en la reconstrucción que va haciendo el narrador de su propia historia. Y esto, las cuestiones no dichas, ¿no? Como que tampoco alcanzan a explicar, porque hay cosas que quedan como a medio decir o que no se dicen. Pero que tampoco terminan de explicar, por ejemplo, el motivo del suicidio de la chica, o como que tampoco alcanzan, como que el cuento invita a cierta incomodidad también de quedarse con eso, con esa incertidumbre, no poder entender cuestiones que a veces por ahí por más explicación que uno le quiera dar, por ahí no la tiene. Creo que eso es toda una apuesta por parte de él y genera un poco esto, como cierta incertidumbre, como uno se queda con una sensación rara. Es medio en algún punto neblinoso siempre. En general, las veces que he leído a Murakami me pasa un poco esto, pero acá en este en particular, en este cuento en particular, como que da esa sensación, ¿no? Como que es difícil no seguirle el hilo y cuando termina el cuento simplemente como que termina, ¿no? No tiene una conclusión. A mí me gustó particularmente, pero entiendo que es cierto que se escapa mucho por ahí a la estructura que estamos como más acostumbrados. Así que bueno, me gustaron mucho todos. Estaba un poco escéptico con la temática porque pensé que iba a terminar un poco cansándome de leer cosas con referencia a los Beatles y al contrario, creo que pasa como suele pasar, es un poco una excusa también y da para un montón de temas más también. Sí, bueno, gracias Joaquín. Yo soy consciente siempre de que puedo agotarlos con una misma idea a lo largo de todo el mes, pero bueno, trato de que sean lo suficientemente variados los temas y demás como para que eso no pase. Sí que decías que había uno de ciencia ficción, otro de fantasmas. En un momento pensé que reunía muchas de las características del club de lectura en los meses anteriores, porque había fantasmas, había historias de amor, había música, que fue otro tema también de principios de año, trabajos extraños, los imitadores de los Beatles podían incorporarse ahí como eso. Bueno, pero esa es una referencia aparte. Me quedaba con un par de cosas de las que decías. Una de ellas es que sí, claramente la influencia de los Beatles excede con mucho lo musical. Marcaron una época y esto de retratar una época a través de retratarlos a ellos me parece que habla mucho de eso precisamente. Y pongo un ejemplo por la negativa, digamos. No sé si leyeron, quizá vieron la película también, Alta Fidelidad, la novela es de Nick Hornby. Bueno, el personaje, que es muy maniático, muy obsesivo, se la pasa haciendo listas toda la novela, y además es melómano, y entonces listas musicales, ¿no? Y en alguna de esas listas incluye a los Beatles. Por ejemplo, no sé, las 5 mejores canciones de desamor, por decir algo. Y pone tal canción de fulano, tal otra de menganito, tal de los Beatles, y no sé qué. Y para mí era rarísimo que incluyera a los Beatles, porque era como, los Beatles están más allá, ¿no? No forman parte del mismo universo. Podés elegir las de los demás, los Beatles siempre están por encima, son Borges, son Maradona, no juegan en esa liga, son Dios. Bueno, por eso para mí, obviamente. Pero digo, a ese nivel funciona un poco esta idea de cómo ejercen una actividad, pero terminan saliéndose de la actividad y siendo mucho más, ¿no? Estando en una especie de Olimpo que lo supera un poco. Y por otro lado, esto se me ocurría a partir de escucharte también, Joaquín, con lo que decías, la lucidez en ciertas ideas en el cuento de Marechal, que no solo es el más antiguo, no solo es el primero escrito en castellano, la primera ficción con los Beatles, sino que además fue escrito, era contemporáneo de los Beatles. Era del año 68 el cuento, no había salido el álbum blanco. El álbum blanco de los Beatles se edita poco después. Los discos anteriores eran Sgt. Pepper's y no sé, y Magical Mystery Tour. Bueno, lo busqué para ver precisamente en qué momento estaba Marechal escribiendo ese cuento. Y a nivel, y más allá de la cuestión más de análisis más sociológico de esto del malestar en la sociedad y los resultados posibles, pensaba que su manera de graficarlo en el texto, en el relato, es
que esa sociedad crea un robot gigante, que hoy por hoy nos suena un poco absurdo, pero si no me equivoco es de esos mismos años cuando surge en Japón Mazinger Z y estas historias de robots gigantes, ¿no? Y decía, bueno, de algún modo estaban en la misma sintonía. Había algo, debía haber algo en ese momento del mundo en el que parecía que las tensiones existentes a nivel social, a nivel geopolítico, a nivel armamentístico, llevaron a un montón de gente a pensar en eso, en que tal vez el desarrollo iba a ir para el lado de los robots gigantes. Claramente vimos que no fue así, y eso es lo que por ahí ahora nos genera, uy, mirá cómo se equivocó Marechal. Bueno, se equivocó por ahí en eso, pero no era una cosa propia, por un lado, no era una cosa personal propia, sino que era algo más generalizado, y por otro lado, tal vez con eso se equivocó, pero acertó en cuestiones más finas, ¿no? Más profundas y más de lo que termina siendo más importante, quizás. Bueno, Nat. Hola, ¿qué tal? Perdón, me conecté tarde, en mi cabeza era 11:30, porque como el mes pasado no estuve, así que bueno, si digo algo que ya discutieron, avísenme. Tranqui. Bueno, no, primero, en general, con el tema en general de los Beatles, bueno, me parece que, como dicen recién, ¿no? Como que cada uno debe tener su historia personal. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez los Beatles, o sea, en mi casa se escuchaba tango y folclore, no se escuchaba rock, y de repente fui a un cumpleaños de una compañerita y los padres sacaron los discos de los Beatles, pusieron y fue como, ¿qué es esto? Fue como, wow, esto es impresionante. Y nada, todavía tengo el recuerdo, o sea, de lo que me impactó escuchar a los Beatles por primera vez. Y bueno, y creo que sí, obviamente hay referencias a ellos en todos lados, y bueno, cada cuento es como que me hizo acordar alguna referencia sobre los Beatles en otro lado. Tengo acá anotaciones. Bueno, el primer cuento, antes, durante y después, me encantó la estructura, y que no sé, ¿no? Como que pase de una perspectiva a otra sin avisar, como que de repente uno iba pensando, bueno, este es Pablo, bueno, así. Y bueno, que se haya preguntado, ¿no? la escritora detrás de escena de esa foto, ¿no? Es un momento, pero visto desde esas tres perspectivas temporales y de los distintos personajes, me pareció genial. La estructura de esa me encantó, me gustó mucho. Bueno, Murakami, soy fanática, así que hay unas cositas que me gustaron mucho del cuento, son este tema de repente conocer al hermano mayor de alguien, ¿no? Me pasó en lo personal muchas veces, como que de repente una persona te parece mucho más interesante cuando conoces al hermano mayor, ¿no? Me pasó con muchos amigos y me hizo acordar a uno de los 9 cuentos de Salinger, que se llama Justo antes de la guerra con los esquimales, que son 2 chicas que vienen de jugar al tenis y bueno, suben a la casa y ella se encuentra con el hermano mayor de la chica y ella como que la amiga la tiene repodrida, no quiere hacer más nada con ella y de repente conoce al hermano y se fascina y como que empieza a ir a la casa, bueno, y es como algo que, bueno, acá en este caso es con el hermano, ¿no? De la novia, que lo conoce y como que empieza a entender otras cosas de ella, ¿no? Bueno, ese detalle me encantó. Y bueno, y la casualidad de encontrarte a alguien del pasado de repente en una gran ciudad, ¿no? Como mucho tiempo después, que también me pasó con encontrarme con un exnovio y que me contara que su papá se murió y de repente no sabes nada, hace 20 años esa persona y de repente te cuenta que se murió tal persona, ¿no? Como es algo que nos pasa, que nos puede pasar en nuestras vidas y son esas cosas que Murakami siempre mete como detalles chiquititos, pero que son cosas que nos pasan como humanos, ¿no? Me encanta eso. Y bueno, el tema este del flechazo, ¿no? De cuando uno es adolescente y de repente tiene un flechazo, una imagen idealizada de alguien, y después sueña con eso, o eso queda como una vara muy alta que no se logra superar, ¿no? Son 3 cosas muy chiquitas del cuento, o bueno, quizás no tan chiquitas, pero que dije, que conecté un montón con eso. Y que me parece que es lo grande en Murakami, por ahí, en eso se nota la influencia de Salinger, que él era fanático, es fanático de Salinger, se nota eso, porque también en muchas cosas de Salinger es como que uno no encuentra la estructura de principio, nube de desenlace, sino que es como que retratan un momento y todo lo que bueno, uno siente, lo que le pasa por la cabeza y todo de ese momento, y es eso, y por ahí no tiene un desarrollo clásico del cuento.
Bueno, uno puede conectar con eso o no, por ahí uno no lo entiende, no le gusta, lo mismo que las películas de David Lynch, o sea, por ahí te gustan o te gustan o las odias, o sea, o La Ciénaga, yo amo La Ciénaga, pero es algo muy personal si uno conecta con eso o no, ¿no? Me parece. Después, de Marechal, bueno, busqué porque tengo la edad en Buenos Aires y me acordaba que no lo pude terminar y estaba viendo por dónde lo dejé por la página 300 y tiene 730 páginas, y nada, yo creo que si lo retomo en algún momento lo voy a tener que empezar de cero porque no me acuerdo, pero también con la edad en Buenos Aires es un estilo muy particular que tiene Marechal, que tiene como un lenguaje estrambótico, me resulta. Y bueno, y el cuento me hizo acordar mucho a una obra de teatro que vi hace poquito, que creo que sigue en cartel, que se llama Sexágono, justo habla de un octágono, y la obra se llama Sexágono, es una obra de Norman Brisky, que escribió y dirige Norman Brisky, que está en su teatro Caliban, y también es así futurista, es como la historia de amor entre una humana y un robot en el futuro, y nada, varias cosas me hicieron acordar esa obra de teatro, digo, por ahí Norman Brisky leyó este cuento, o algo andaba flotando por ahí. Y bueno, después Compota de Manzana me resultó muy misterioso. Al principio no entendía lo que pasaba, o sea, al final, cuando vi que la tarta quedó ahí sin comer y que la tiraba a la basura, ahí es como que dije, o sea, me daba cuenta que era bacano y todo, pero Lennon, pero no me terminaba de cerrar que era como que estaba muerto. O sea, al principio me pareció como que era una realidad alternativa en la que John Lennon había echado de la banda a Paul, lo había reemplazado, como que no entendía, hasta que vi el video y todo, no lo entendía así. Y bueno, me recordó a uno de los cuentos con fantasmas que leímos en el club, que no se entendía quién era un fantasma, quién estaba vivo, ¿no? Me hizo recordar a ese cuento, no me acuerdo cuál era, pero era uno de esos. Bueno, y también me hizo acordar, bueno, hay un cómic que se llama Los Invisibles, que es un cómic del 94 de Grant Morrison, en el que está basado Matrix, básicamente. Y en ese cómic, ya desde el primer número, Lennon aparece como una figura, como un oráculo, ¿no? Y en un momento el protagonista está caminando al lado del río y tiene la visión de Lennon hablando con el quinto Beatle, diciéndole que va a dejar a la banda. Y bueno, como que me hizo acordar también a eso. Estaba buscando recién ahí, a ver si encontraba la página, encontré una de las páginas del cómic, que es muy genial. Nada, como que me hizo acordar a eso y volver a eso. Y el último, Can't Buy Me Love, bueno, no era el último, pero bueno, o sea, acá el último que tengo en las notas. Vos, Cris, decís en el video que te pareció súper inverosímil, y a mí pasó lo contrario, o sea, yo lo iba leyendo y antes de saber que era una historia real, digo, sí, esto podría haber pasado tranquilamente. Me pasó eso, y después vi el video y era una historia real, y digo, y sí, o sea, todo lo que contaba de Romay y los titanes en el ring, no sé, me pareció que sí, que era totalmente posible, o sea, lo contrario de lo que te pasó a vos, que te parece algo totalmente inverosímil. Yo no dije que me parezca inverosímil, dije que podría sonar, es que no, la verdad es que no lo sé, porque yo ya arranqué la lectura sabiendo. Claro, en cuanto leí 3 líneas y ya habla de Romay, que hay que ir al aeropuerto, qué sé yo, como conocía la historia, dije, va a ser este el tema, y entonces en ningún momento tuve la sensación de inverosimilitud. Es algo que me planteé después, tratando de imaginar qué me hubiera pasado si lo hubiese leído sin conocer la historia. Claro, y aparte, bueno, también me acuerdo que ahora no lo encontré, pero leí un libro hace bastante, un libro que escribió el periodista que acompañó a los Beatles a la gira norteamericana. Cuenta la locura, ¿no? Que uno dice, bueno, una locura, pero no, era locura de que no podían salir, ¿no? Una cosa totalmente, que bueno, calculo que ahí hicieron la canción esa, If We Ever Get Out of Here, si alguna vez salimos de acá voy a donar todo, ¿no? La que dice esa, porque realmente no podían salir a la calle, no podían hacer nada de la locura que era toda la gente con ellos, ¿no? Algo que es difícil de imaginar, pero uno lee el libro y dice, qué increíble, o sea, lo que les pasaba, que no podían ni respirar sin que se les tiraran encima, ¿no? Claro. Como una cosa muy... Bueno, eso sí que lo que hace que sea inverosímil es en el otro cuento, en Compota de Manzana, que Lennon le explica a Paul, no sabes lo que es, las chicas se vuelven locas. Claro que lo sabe, por supuesto que lo sabe, sí.
nosotros no sabemos, pero los únicos que sabían eran ellos y el autor de este libro. Bueno, gracias, Nat. Un par de comentarios. Uno que es un detalle muy lateral, pero que me encantó conocerlo ahora, que Marechal nació y vivió acá en la ciudad de Buenos Aires, pero de chico se iba de vacaciones a Maipú, en la provincia de Buenos Aires, y tenía unos amiguitos de allá, los que conocía, de ir a pasar los veranos en ese pueblo. Y los amiguitos del pueblo, a él, como venía de acá, le decían Buenos Aires. Buenos Aires. Y de ahí surge el apellido Buenos Aires de su personaje Adán Buenos Aires. Me pareció hermoso ese dato. Nada, solo lo tiro ahí. Y una cosa más quiero decir respecto del cuento de Murakami, y retomando esta idea de lo verosímil y lo no verosímil. Porque destacaste, Nat, esto de que se encuentra con alguien por casualidad en una gran ciudad. Y es cierto que es algo que a veces nos pasa, pero de nuevo, que suceda en la realidad no quiere decir que funcione siempre en la ficción. Y hay muchas veces que las ficciones recurren a ese hecho para resolver el conflicto. Y es algo que muchas veces suena muy agarrado de los pelos, o mirá, justo te vas a encontrar a esa persona en ese lugar, el día, en el momento que necesitabas encontrar para... Y eso muchas veces hace que las historias se desinflen. Pienso en las novelas de Paul Auster, que en general a mí me gustan, pero que abusan tanto de ese recurso que terminas diciendo, no, bueno, pará, otra vez se encuentran, justo la persona de la que le habló va a ser aquella que también te habías relacionado, bueno. ¿Y por qué lo traigo a cuento esto? Porque, claro, en el cuento de Murakami se encuentran el protagonista con el hermano, pero es distinto el caso, porque eso creo que ya lo dije antes de otra forma. Es ese encuentro el que da lugar al cuento. Si no se produjera el encuentro, no es que no se resolvería el conflicto, es que no habría historia. La historia es precisamente lo que sucede cuando el personaje se entera de lo que le pasó a su novia de la adolescencia. Si ese encuentro no se hubiera dado, su noviazgo de la adolescencia no sería más que una anécdota que podría contar, pero que no tendría demasiado valor ni demasiado sentido. Y precisamente el reencuentro con el hermano, la conversación, el ponerse al tanto de la trágica historia de la chica y las reflexiones hacia donde esos acontecimientos lo llevan, ese es el núcleo del cuento. Esa es la idea central. Y retomo un poco esto también, porque a la siguiente que le voy a dar la palabra es a Lidia, y por ahí Lidia tiene algo más para agregar acerca de esto. Lidia. Bueno, no, yo quería hablar sobre Marechal y su cuento, y sobre lo que dijo Natalia, verdaderamente que tiene un idioma estrambótico, creo que dijo esa palabra, y me hizo acordar bueno, perdón, ya me voy a acordar, a Macedonio Fernández, que también son únicos, son personajes únicos que hablan de una manera que, bueno, yo no creo que tenga por qué haber acertado o no en lo que iba a pasar en el futuro, porque estamos hablando de ficción, y él se inventa, se imagina una historia y con tiene un lenguaje, una forma de decir las cosas y con una exageración que me parece maravillosa. A mí me gustó mucho, disfruté mucho la lectura. Y en ese momento quizás era una cosa. Ahora no nos llama mucho la atención porque estamos llenos de esos temas en películas y en libros. Pero cuando Marechal lo escribe, era raro. Y no importa si no acertó. Lo importante es que escribió un cuento hermoso, lindo, que a mí me gustó, y hay personas que por ahí no les ha gustado, simplemente eso. Y bueno, nada más, no, de los otros cuentos no hablé, pero ya dijeron
ya se habló y me parece, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, y que los Beatles son maravillosos y que nos cambió la vida, porque ellos incorporaron cosas en la banda, como los violines o instrumentos que no se usaban en ese tiempo en las bandas de música de rock o moderna, y nada, y nos cambió el mundo, nos cambiaron el mundo musical desde los Beatles para acá. Nada más, nada Bueno, más. bueno, Hasta ahí. sí. Gracias. No, por nada, gracias a vos. No solo incorporaron instrumentos nuevos, sino con muchas experimentaciones en las grabaciones. Pasar las cintas al revés y mezclarlas y usar sonidos diferentes que no eran de instrumentos musicales, bueno, un montón de cosas. Por ahí Hilda nos tiene más datos también para darnos sobre eso, si quiere. Me acuerdo que en una gira que ellos se van, creo que antes de Sgt. Peppers, que se van, está de moda en los 60 irse a ver a los hindú, sí. ¿era? Sí, que se van al Harakiri. Sí, ese, que después se fue un chanta. Ese es otro chisme también. Bueno, el que conocen ellos, ¿no? El que conocen ellos era un chanta, pero George se trajo primero un guitar que tenía como 12 cuerdas y empezó a practicarlo y a tocarlo. Después, cuando se hizo solista, también lo tocó y trajo un par de instrumentos así de la India para probar. Después se encerraban a veces para la acústica en algunos baños, porque el baño tenía como una acústica especial, como que probaban también esas cosas. Y bueno, creo que el único que estudió música, no sé si fue George o Paul, pero de chiquitos, porque el papá de Paul también era músico, pero después todos los más fueron autodidactas de todo. Imagínate que también Lennon también tocaba el piano. Bueno, Ringo es el más grande de los cuatro. Él sí tenía una banda y ya tenía una pseudo carrera antes de entrar a los Beatles, porque el primer baterista era otro. Y como que fueron autodidactas y sacaron el rock que había en ese momento, que era Chuck Berry, que era Elvis Presley, que bueno, eran fanáticos de Elvis, y que le pusieron el beep, que viene del Beatles, y le pusieron eso y que como que cambiaron todo. Eso fue lo que... Imagínate que yo ni los viví, o sea, ni siquiera yo cuando nací ya estaba muerto Lennon. Y cuando los conocí a los 16, 15, ahí cuando dijo Natalia, cuando los conoció, mi mamá tenía solo un cassette de los Beatles y también se escuchaba en mi casa solo tango, que también me encanta el tango, tango, folclore, y mi mamá tenía el cassette de los Beatles y Queen. Y de ahí, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero me volví fanática a muchos niveles o sea, que conozco mucho, como que la banda, o sea, conozco muchas cosas de bandas, pero de la más fan, tampoco es que me sé todos los datos, cuánto calzaba Lennon, no, pero sé muchas cosas de los Beatles, o sea. Claro. Sabes mucho más que el promedio general, así que sí. Sí, estaba buscando a ver si decía algo acá de la... También tengo libros de los Beatles. Estas son las canciones, pero no dice nada del premio ese que dije que tuvo, pero sí que fue un amante y todo eso, pero lo voy a buscar, porque creo que lo leí en un libro que una gata mía destrozó, así que... No. Y lo que más me lamento, no que lo destrozara, sino que no lo guardara, aunque sea roto. Porque después nunca más lo conseguí. Lo conseguí en una librería de Corrientes, ¿viste? Cuando encontrás un libro. Bueno, nada, eso, nada más. Bueno. Una cosita más sobre lo que decías, Lidia, acerca de que efectivamente un autor de ficción no tiene por qué, no está obligado ni mucho menos a acertar con sus previsiones acerca del futuro. Lo que sí sucede es que los textos, en general los textos y los autores que perduran con el tiempo, son aquellos que tienen, los que se convierten en clásicos muchas veces, a mí me gusta esta idea para
definir qué es un clásico, son aquellos textos y aquellos autores que tienen cosas para decirles a las generaciones futuras, a las generaciones que ya no están cuando él deja de estar. Y en general eso sucede cuando aciertan con sus ideas, no necesariamente ni con todo lo que dicen, ni con la precisión del robot gigante, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero sí lo que destacaba Joaquín, el malestar de no poder expresar. Por ejemplo, Julio Verne y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, Marechal, por decir algo, ni hablar Roberto Arlt, o autores en esa línea. Y sin embargo hay otros que, sin embargo, Philip Dick, infinidad, y hay otros que son mucho más recientes, o incluso que hasta están vivos en algunos casos, y sin embargo su obra va desapareciendo, ¿no? Difuminándose. ¿Por qué? Y porque incluso que hayan sido autores que fueron bastante exitosos y reconocidos en un determinado momento, pero que después es como que envejecen pronto y mal sus obras. ¿Vieron que se suele decir? Es como si se agotaran. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor le erraron tan feo a su diagnóstico o a su análisis de la sociedad y del porvenir, incluso del porvenir inmediato, que enseguida ese discurso se agota, se vacía, se difumina, se pierde. Entonces me parece que va por ahí. Insisto, no con acertar quién va a ganar algo o cómo va a ser el desarrollo tecnológico X, sino con cuestiones más profundas. Y lo mismo con las películas, por supuesto, que escribe Cristín en el chat. Así que sí. Estela. Bueno, supongo que Gil ya descubrió el club de lectura a partir del programa Let It Be de radio. No fue por ahí, pero podría haber sido, sí. Sí, podría haber sido porque, bueno, escuché el programa y se promocionó el club realmente con lo que hacemos, ¿no? Realmente este mes, Cristian, fue un gran desafío porque yo sí conozco los Beatles, soy más o menos de la misma época, ¿no? Pero realmente desde un lugar de no fanática, o sea, como banda escuché más a Queen que de repente a los Beatles, ¿no? Entonces el desafío fue meterse en toda la historia, y bueno, tengo Anthology todavía para ver, que se subió esta semana, ¿no? A las plataformas. Y bueno, o sea, que fue el desafío de meterse y de empaparse en toda la historia, la discografía, las anécdotas, y también en los textos, ¿no? En la literatura. Y es como que la literatura me sirvió como disparador para ir a buscar cada detalle que no conocía. Y bueno, los textos me parecieron muy valiosos cada uno en su forma, ¿no? Yo comparto con Lidia también Murakami, es como que, perdón Natalia, ¿no? O sea, no me terminó de convencer, pero, o sea, lo leí, fue muy fácil leerlo para mí, y creo que lo valioso es que abrió como ventanas de diálogo, o sea, abre esas ventanas con las que uno sigue dialogando. Y una de las ventanas que abrió fue la de pensarlo en términos generacionales. Y eso creo que es lo que me llevó en todo este mes, en toda la lectura, bueno, a ver, a esa generación le impactó, yo me preguntaría por qué le gusta a Isla, ¿no? ¿Por qué le gusta a Isla? ¿Por qué te gusta la voz, Cristian? Porque, o sea, o cómo surgió ese gusto, ¿no? Que después se convirtió de repente en un mayor conocimiento o en un fanatismo. También salí a preguntarle a los chicos jóvenes si conocían a los Beatles y qué pensaban de ellos, ¿no? Y realmente, o sea, uno encuentra muchas opiniones. Los chicos jóvenes a nivel de generación, estoy hablando, lo conocen como un ícono cultural, ¿no? Porque les hablaron sus profesores de música, o porque lo vieron en las clases de inglés, o lo que estudió guitarra, ¿no? Pero es como que tienen una idea de los Beatles como todo junto. Ellos no pueden diferenciar la etapa en que estuvieron juntos, en la que después siguieron sus carreras o las siguen en la actualidad.
Y entonces me preguntaba cuál es, digamos, el compromiso, ¿no?, entre los que son realmente fanáticos de los Beatles para que esto se siga conociendo en otras generaciones. El cuento de Murakami, sí, como dice Lidia, hubo un momento de mucha tensión, que es cuando el hermano que describía que tenía esta enfermedad, ¿no?, y que no se acordaba, y que en un momento yo pensé también, mató a toda la familia, ¿no? Pero bueno, quedó ahí. O sea, el hecho de que yo no me haya llegado no quita absolutamente nada. Es mi opinión de este momento, mi percepción actual. Por ahí dentro de 10 años lo leo, o 5 o menos, y tengo otros elementos con los que me puede llegar más. El de antes, durante y después me pareció una joya. Una joya, bueno, como lo decía Natalia, ¿no?, por la estructura, y creo que están elegidas las palabras exactas. Es como si fuera cada palabra una pincelada para hacer un retrato hermoso. Incluso lo que me llamó la atención, que la voz de John no es una voz masculina, es la voz de Yoko, ¿no? Me pareció precioso. Compota de manzana, sí, me costó entenderlo al principio, por eso tuve que ir a buscar toda la información. Es más, fui a buscar videos acerca de cómo son las casas, ¿no?, donde hay visitas guiadas en Liverpool, donde no se puede filmar, un poco para hacer toda esa composición mental, ¿no? Y creo que creo que de todos los cuentos fue el que me pareció más poético, si se quiere, en cierta forma, más bello por esa nostalgia, ¿no?, que es la nostalgia del espectro, del fantasma, del alma. Creo que es la nostalgia de ese encuentro único que se dio entre los dos cuando componían y que nació siendo chicos. Está la película Mi nombre es John, o Me llamo John, donde muestra la relación de los dos cuando son muy chicos, y un poco uno ve como si fueran los adolescentes que uno se visita a la casa de otro y componen, ¿no?, y cómo se enseñan mutuamente. Me pareció bellísimo el cuento. El de Macarena Latorre, la que también la busqué en Montevideo también, las librerías de Montevideo, y nadie la conoce. Lo que igual no es un dato demasiado relevante. A veces las librerías no conocen todos los autores que escriben y que publican. Puede que haya sido un seudónimo, perdón, esto no lo había dicho, pero... Y yo también. Es más, a mí me dijeron, porque fui a varias librerías y todos realmente lo buscaron en los archivos y demás, me dieron otro nombre, que es una escritora que es periodista también, que trabaja en un diario de Montevideo, y yo le escribí para ver si había, por privado, ¿no?, para ver si era ella la autora, y me dijo que no, ¿no? O sea, así que bueno, también supuse que sería un seudónimo o que realmente no había publicado. El hecho en sí yo realmente no lo tenía presente, no lo recordaba, pero en realidad es bizarro, y yo digo, bueno, solamente no puede pasar en la Argentina, ¿no? A veces, mira, cuando dicen Argentina no lo entenderías, bueno, parece que es de ese tipo. Y el de Marechal me pareció muy interesante, sumamente interesante. Realmente creo que le debo otra relectura. Pero esto de que estamos formados, o la sociedad está formada por átomos que buscan el conocimiento, o átomos expresivos, ¿no? Y estos átomos expresivos que habían sido inhibidos y que necesitaban salir porque si no la sociedad se enferma. Me pareció muy, muy interesante. Y la imagen final, ¿no?, cuando el ángel de la muerte toma la cabeza de Beethoven en piedra, perfectamente humana, y la de Ringo, ¿no?, uno se lo imagina con todas estas formas metálicas, ¿no? El contraste ese me pareció muy interesante. A ver,
el ángel entiende que es un cataclismo, pero yo supongo que de alguna manera Beethoven y Ringo están relacionados como como música buena, ¿no? A ver, si yo le hubiera dicho a mi papá que mi papá escuchaba solamente música clásica, si yo le hubiera dicho que Ringo y Beethoven estaban juntos tomados por el ángel de la muerte, yo creo que me hubiera mandado a pasear a cualquier lado. Pero sin embargo, yo creo que qué visión la de Marechal de poder haber quizá intuido que era una música que iba a perdurar por siglos y que de repente iba a ser el ícono de una generación que necesitaba expresarse 3 siglos más tarde. Esta metrópolis, ¿no? Gobernada por el Gran Octógono y demás, o sea, lo sitúa 3 siglos más tarde. Yo creo que es una visión muy acertada y que haya tenido siendo contemporáneo de los Beatles, porque la gente de la edad de los Beatles tiene ideas muy contradictorias con respecto a ellos. O sea, no a todo el mundo les encantó. Para algunos eran unos melenudos que gritaban fuerte, ¿no? Entonces, aunque descubrían que había algo en lo musical que era bueno. Entonces, bueno, yo creo que con lo que me quedé pensando, bueno, justamente fue a partir de Murakami, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones? Y también, a ver, ¿por qué a una generación le gusta? ¿Qué encontró una generación en ellos? ¿Dónde los escuchaban? Porque antes escuchábamos en la radio o en la televisión. Ahora los chicos jóvenes escuchan en otras plataformas, en otros lugares. Y bueno, entonces a ver qué suena en esos otros lugares. Realmente este mes el Club de Lectura me interpeló muchísimo y me hizo trabajar como no sé qué, investigar muchísimo. Es más, yo te digo, mi teléfono directamente, el algoritmo me manda a cualquier situación de los Beatles, ¿no? Y bueno, te quiero agradecer porque la selección de los cuentos me pareció muy, muy linda, muy variada. Y el tema, bueno, amerita mucho más. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Me encanta que te haya generado todo eso, siendo que no sos fan, ¿no? Porque podía pasar. Así como cuando decía yo antes, un texto basado en hechos reales tiene que llegarles tanto a quienes conocen los hechos como a quienes no tienen idea. En este caso el desafío era que los textos las interpelaron o les generaron cosas tanto a quienes saben y son fans y qué sé yo, como a quienes dijeron, bueno, a ver de qué se trata esto, ¿no? A ver cómo es literatura sobre esta banda tan famosa, pero que a mí no me genera tanto, no me genera lo que a otras personas. Así que me parece genial. Yo, ya que preguntaste en un momento cómo será que me acerqué yo a los Beatles, mi primer recuerdo, en mi casa tampoco se escuchaba a los Beatles, también era tango y folclore, como ya comentaron algunos de ustedes, y mi primer recuerdo fue que en Canal 9, conducido por Romay, aunque bastante después de la visita de los falsos Beatles, empezó un programa de tele llamado Socorro Quinto Año. Y lo promocionaban con Help de los Beatles. Era el año 88, 89, yo tenía 10 u 11, y es un programa que para la época, para el contexto de la época, que todavía era muy, muy conservador, muy pacato en muchos sentidos, fue un programa que generó mucha polémica, simplemente porque retrataba un grupo de chicos y chicas de quinto año de una escuela rebeldes. Y la rebeldía era tener el pelo largo, o sea, boludeces, cosas que a estas alturas del partido nos parecen un chiste. Bueno, y yo en ese momento, que era chiquito, pero a su vez estaba medio entrando en la adolescencia, y vi eso y me gustó mucho, y la música me quedó asociada. Help de los Beatles para mí me sigue remitiendo a ese programa en el que, si no me equivoco, empezaron sus carreras Fabián Vena, Laura Novoa, y varios actores y actrices más que después hicieron carreras importantes y que en ese momento eran muy, muy pibes. Así que no sé si es por eso, ¿no? Eso fue mi descubrimiento. Después vinieron muchas más cosas y me imagino que yo en general no soy tan aficionado a la música, quizás. Escucho música, pero
pero nunca fui de saber mucho de música, de interesarme por descubrir música nueva. Pero creo que en mi caso, todo lo que acompaña, todo lo que yo decía antes, ¿no? Acerca de lo mucho más que son los Beatles a nivel cultural, además de la música, influyó en mí. Entonces terminaron generando un interés que desde el principio fue más amplio. Desde el primer momento no se quedó en lo meramente musical. Nat, ¿querés decir algo? No, eso sí, que Socorro Quinto Año para mí fue la primera vez que yo vi hablar de adolescentes que tenían sexo. O sea, para mí fue como, se puede tener, o sea, yo venía criada de iglesia, todo, re pacata, y me acuerdo que un personaje le decía, me fascina que seas virgen, no sé qué, y yo aprendí, tipo, como que algo que ahora con esto y todo, no, nada que ver, ¿no? Pero en ese momento fue como, que hablaran en la televisión de eso, ¿no? Era totalmente innovador. Sí, era otro mundo. Parece mentira, pero no hace ni 40 años, de eso eran los 80, y era un mundo muy diferente. Y volviendo, Estela, a lo que decías, una de tantas cosas que fuiste comentando que me pareció todo muy interesante escucharte, el cuento Compota de Manzana, voy a decirles que es el que a mí me gusta más, ya que estamos llegando al final de la charla. Estas opiniones yo suelo guardármelas para no influir demasiado sobre ustedes, pero a mí me parece el más conmovedor. Es un cuento de fantasmas y que plantea una realidad alternativa, digamos, ¿no? Sería una especie de ucronía, pero más allá de eso, habla de la amistad, habla de la tristeza, de la soledad, ¿no? Aparece la mamá de Paul, esta historia de él con su mamá. Cuando leímos cuentos de fantasmas, leímos uno de Mariana Enríquez en el que la protagonista vivía con su mamá también. Ambas estaban muertas no, perdón, la mamá estaba muerta, la mamá era un fantasma y ella no, a diferencia de este caso de Paul McCartney. Y entonces, todas esas referencias, todas las referencias a los Beatles, pero cruzadas por esta cuestión de, y me morí, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Es como la mirada del fantasma que además está en el centro de la escena y que además no sabemos que es él, mejor dicho, que es un fantasma hasta bien entrado el relato. A mí me encantaron, me llevaron a disfrutarlo mucho desde ese lugar. Y bueno, lo demás sí, Argentina, la historia de Romay y todo eso. De todos modos, yo muchas veces pienso lo lindo que hubiera sido que los Beatles vinieran de verdad a la Argentina. Aunque yo no estuviera, digo, yo nací después también, pero bueno, así todo. Bueno, como Queen, mi hermana llegó a ver a Queen, que vinieron, es increíble que haya venido Queen. Ahora lo que contás y decís, qué groso. O sea, sí. Fue justo antes de Malvinas, aparte, lo de Queen. También le da un carácter especial al contexto. Pero bueno, nada, no fue así. Para eso está la ficción, para eso estamos acá, para escribir y leer. Podemos imaginar la ucronía en la que los Beatles visitan la Argentina, o donde sucede lo que queramos que suceda. Cristín. Sí, justamente el grupo tendría que escribir en colectivo, o sea, como autores colectivos, y si los Beatles habrían venido en Argentina, ¿qué habría pasado? Se pensaba en eso, ¿no? Al inicio, cuando vi el tema que propusiste de los Beatles, dije, ¿puede proponer tantas historias cortas sobre ello? Y como estaba medio escéptica, ¿no? De decir, tanta gente escribieron con un fondo temático con los Beatles, y sí, lo lograste. Y justamente, o sea, no voy a agregar mucho más de todos los que dijeron, que estoy en general, ¿no? De acuerdo con la variedad. A eso siempre te felicito, es lo que me atrae más en el taller, justamente la variedad de las temáticas, de las categorías, ¿no? De literatura y de los autores que seguramente nunca habría leído. Entonces, eso me interesa particularmente, ¿no? Lo único que no pude entrar, tal vez es por causa de mi trabajo, que tuve que leer varias novelas de ciencia ficción que realmente me pesan un montón. No pude entrar. Es como
tuve un total hermetismo y como no entiendo nada en esa historia, así que la dejé de lado y voy a volver, que yo soy, yo soy tenaz, así que voy a volver. Pero en esa no pude entrar. Lo que destaco es que Murakami es como deja mucho escepticismo en casi todos y todas, entre ellos, entre ustedes, digo, pero justamente hablaron más de él. O sea, es como sorprende y nos obliga a pensar, ¿y si había pasado? ¿Y por qué habla de eso? Y de hacer todas esas preguntas, el tipo logró el propósito. Es justamente sirve en eso. No tenés que pensar cómo termina la historia. Y como recién dije, como también por otro tema de las películas, que no tienen fin. Es el propósito. De inventar nosotros, puede ser que pase eso, o eso, o eso, o eso. Y es el propósito, me parece que lo logró. ¿Qué más? ¿Qué podría decir? Los Beatles, cuando propusiste el tema, me volví en la infancia. Y eso es como lo dijimos, bueno, ese taller en mi segundo, ¿no? Como dijimos también por el tema del mes pasado, es terapia también, son tal vez mini terapia, la lectura, ¿no? Que nos ofrece. Porque yo tuve la suerte de tener hermanos de 15 años más que yo, y ellos entonces tenían los discos vinil, como LP, que no sabían qué significaba. Tuve que buscar, porque bueno, en francés no existe la palabra, se dice disco en vinil. Así que LP, pero ¿qué quiere decir LP? No veían con la frase, leí de nuevo, no entiendo. Así que miré por Google LP. Y lo que me como impactaba de sacar un disco con, ¿cómo se dice? Con la cobertura, ¿cómo se dice? La tapa blanca. Ajá. Pero, ¿no? O sea, blanca, sin nada. Y aprendí las letras. O sea, aprendí las letras. Ni siquiera todavía estaba en la clase aprendiendo inglés. Antes de tener clase en materia de inglés, me aprendí las letras. Y yo igual, mi papá era de jazz, pero de jazz del clásico, o si no de ópera tipo Offenbach o de los vals de Strauss. Y mi hermano era con el jazz de Charlie Parker y los Beatles. Así que yo digo, hay un antes y después de los Beatles. O sea, fueron ellos que cambiaron todo. El estilo, no solamente de la música. O sea, esa etapa de los principios 60, antes de 68, es la revolución. Es una revolución. Todo lo que escuchamos, leemos, todo lo que pensamos, fue ellos ¿cómo se dice? La grieta. La grieta. Abrieron la grieta, porque antes no se hablaba de sexo, no se hablaba de todo, cambiaron todo. Así que te felicito, porque no pensaba que iba a traerme, pero sí. Bueno. Creo que sí. Bueno, gracias, me pone contento. No que me felicite, sí que les haya gustado, que haya generado estas cosas, así que nada, genial, objetivo cumplido. Incluso si les genera, además de disfrutar de las lecturas, interés por ir a buscar a los Beatles, por aprender inglés, como decía Hilda recién en el chat, que no le gusta el inglés, pero que se interesó por esto, bueno, sí, infinidad de cosas que surgen como a partir de una explosión en el sentido de cómo nos dispara en un montón de direcciones posibles estas lecturas y los Beatles en general. Así que, bueno,
Muchas gracias. Gracias a todas, todos por su participación, por sus lecturas, por sumarse al desafío, porque, bueno, también podrían haber dicho, no, mira, la verdad este tema no me interesa, no creo que dé para mucho, así que me bajo. Muchas gracias por eso también. Y por estar acá en este encuentro que siempre sale muy, muy rico y muy productivo y provechoso. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y seguimos el mes que viene con fiestas, si se animan y tienen ganas. Y bueno, seguimos buscando que haya variedad y que haya distintas voces y ver qué lecturas hacemos. Les voy a mandar como bonus track, les voy a mandar otro mail con la antología de los cuentos de la que hablábamos antes. Así la tienen también por ahí. Y bueno, y seguimos en contacto y vamos hablando. Así que bueno, buen fin de semana. Igualmente. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.